Bienvenidos. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos para diputados por el Distrito 9 San Miguel de Allende. Aprovechamos para agradecer a todos los medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático. Es por esto que nos congratulamos por contar con la participación de 6 de los 10 candidatos. Ellos son Juan Pascual y Rodríguez por el Partido Revolucionario Institucional, Angélica Holguín Carrillo por el Partido Morena, Juan José Álvarez Brunel por el Partido Acción Nacional, Cindy Elizabeth Sandoval Herrera por el Partido Encuentro Social, Carla Liliana Quintanar Sánchez por el Partido Nueva Alianza y Diana Mercedes Stutz Rivera por el Partido Movimiento Ciudadano. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate. Mediante sorteo se estableció el lugar que ocupa cada candidato, el orden de exposición de los temas, el orden de los candidatos para exponer los temas. Y los temas que se habrán de abordar el día de hoy son seguridad pública y transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Cada candidato contará con 2 minutos para exponer los temas mencionados. Al término de la exposición de los temas, los candidatos contarán con 1 minuto para la réplica de los mismos. Una vez finalizada la réplica, iniciaremos con la ronda correspondiente a la contrarréplica, en la cual los candidatos contarán con 1 minuto. Los candidatos deben respetar el tiempo establecido para su participación y para ello podrán apoyarse en la pantalla que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebasen el tiempo otorgado, se le dará el uso de voz al moderador. Candidatos, autoridades del instituto, partidos políticos, medios de comunicación y público en general, comenzamos. Bien, así abordaremos el tema de seguridad pública y para esto concedemos el uso de la voz a Angélica Holguín Carrillo del Partido Morena. Hablar de inseguridad se ha vuelto una triste rutina en Guanajuato y el resto del país. Hay 3 sectores en específico que padecen más la violencia. Estoy hablando de las mujeres, los indígenas y la comunidad de la diversidad sexual. Hablando de las mujeres, la autoridad ha hecho oídos sordos ante la constante petición de activar una alerta de género. Tan solo en los 10 primeros días de este año se contabilizaron 5 asesinatos de mujeres. En el Código Penal Estatal, el delito de feminicidio es ambiguo, traba la tipificación del asesinato de una mujer como feminicidio, y esto impide que se haga justicia y se ponga un alto a la violencia de género. Hay que clarificar cuanto antes el delito de feminicidio en el Código Penal y proponer castigos más severos, porque como he sostenido, tenemos que hacer que el respeto hacia la mujer se vuelva una costumbre. En cuanto a la comunidad LGBTTIQ, quiero ser clara, hay que poner a Guanajuato a la vanguardia en el respeto de los derechos humanos. No podemos seguir permitiendo que exista violencia por cuestiones de género o preferencia sexual. Hay que dar el primer paso en el reconocimiento de sus derechos para contraer unión igualitaria y garantizar que no serán violentados por sus decisiones, pues negarles leyes es negar la realidad, como lo dijo el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Si hablamos de indígenas, existen estudios realizados por la Universidad de Guanajuato donde se expone que el color de piel, la manera de vestir y hasta la forma de hablar son motivos por los que grupos indígenas en Guanajuato son discriminados. Hay más de 67,000 indígenas en nuestro estado, todos ellos blanco de la discriminación y la explotación laboral. Con estos ejemplos podemos ver que el Estado y los legisladores han fallado en su labor para garantizar seguridad a todos. Gracias, candidata. Escuchamos ahora a Diana Mercedes Stutz Rivera de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, moderador. La función y obligación primordial del Estado es garantizar la seguridad de las personas, en cuya construcción también participa la sociedad. Se trata de garantizar 3 libertades: libertad frente a las carencias, libertad frente al miedo y libertad de vivir una vida con dignidad. El enfoque de seguridad ciudadana debe dar un nuevo sentido al equilibrio entre libertad y ejercicio de la autoridad. El resultado continúa siendo un Estado que no cuenta con policías confiables y bien capacitados, cuyo sistema de procuración e impartición de justicia está comprometido y en el que no se ponen en marcha estrategias integrales de combate a la delincuencia organizada, que incluyan una renovada visión del problema de las drogas.
De esta manera, proponemos establecer una nueva política de seguridad orientada a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el logro del bien común. Una política de seguridad ciudadana que reconozca que las amenazas a la seguridad de las personas surgen no solo de situaciones ligadas a la violencia y la delincuencia, sino también de problemas estructurales de mayor complejidad como la educación, la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades para el desarrollo de las personas dentro de la sociedad, el hambre, las enfermedades y los desastres naturales. Reformar y recomponer las instituciones policiales con principios, valores humanos, con ética profesional. Incorporar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia policial bajo la observancia de diferentes medios. Establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de las acciones de seguridad pública que se desarrollen en su respectivo ámbito territorial. Impulsar reformas jurídicas y mecanismos que permitan controlar las empresas privadas de seguridad para evitar que se reviertan en contra de la sociedad. Promover una ley de seguridad interior que permita establecer límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en materias de combate a la delincuencia organizada y en tareas de seguridad pública. Gracias. Gracias, candidata. Escucharemos ahora a Juan José Álvarez Brunel del Partido Acción Nacional. Ciudadanos de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, para todos es conocido que la inseguridad es un problema que aqueja no solamente a Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, sino a todo el país. En nuestro estado se han hecho esfuerzos importantes en acercar la tecnología para que nos ayude como herramienta para la prevención de los delitos. Sin embargo, hoy el concepto de seguridad pública debe de emigrar a la seguridad humana, en donde el privilegio se establezca en el ciudadano a través de la renovación de su tejido social. No solo basta con equipamiento y mayor tecnología, sin duda indispensable. Desde el Congreso del Estado propongo gestionar y legislar con base a 4 ejes fundamentales. Instrumentar legalmente mecanismos efectivos de coordinación entre las diferentes corporaciones policíacas. Revisar y, en su caso, legislar para que nuestros cuerpos de seguridad tengan una mejor capacitación, mejor seguridad social y mayor remuneración. Adecuar las leyes que con el nuevo sistema penal adversarial acusatorio la impartición de justicia sea expedita y justa. Dar una mayor capacidad legal a la ciudadanía para que intervenga en los lineamientos de políticas públicas en materia de seguridad. Estos serán nuestros grandes compromisos. San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo merecen mucho más seguridad que permita la paz de las familias. Ello requiere la participación de todos, sociedad, partidos políticos y gobierno. Solo con voluntades unidas haremos frente a esta grave realidad que aqueja a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escucharemos a continuación a Cindy Elizabeth Sandoval Herrera del Partido Encuentro Social. El Estado es garante de la seguridad pública y el máximo responsable para prevenir y evitar alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe de ser universal y para proteger la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. Sabemos que cada vez somos más vulnerados y violentados por la delincuencia. Vemos con preocupación que los índices de delictividad van en aumento. Observemos las causas que lo ocasionan y que provienen del tejido mismo de nuestra sociedad. Recuperemos valores, fomentemos empleos, impulsemos las pequeñas empresas y el comercio local. Eduquemos de forma integral y no solo en el aula académica, sino también fuera de ella. Prevengamos adicciones, fomentemos el deporte entre nuestros niños, pero sobre todo con nuestros jóvenes. Construyamos los espacios necesarios. Cuidemos a nuestros niños del abuso infantil y proveámosle un ambiente en el cual crezcan felices y seguros para que se conviertan en adultos productivos y honestos. Para todo lo anterior, se necesitan programas específicos y recursos para llevarlos a cabo. De ahí mi labor, además de trabajar conjuntamente y en equipo con el Ejecutivo. Me parece muy importante también mejorar y dignificar las condiciones salariales de la policía.
así también como elevar los estándares para la admisión y la contratación de los mismos, capacitarlos continuamente y evaluarlos según su desempeño al menos 2 veces por año, premiar a los destacados con incentivos y a los que hayan incurrido alguna falta, a estos sancionarlos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Escucharemos a continuación a Juan Pascuali Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional. Amigas y amigos del Distrito 9, candidatas y candidatos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy un ciudadano como tú, el cual ha decidido formar parte de esta contienda electoral, como un candidato honesto, transparente y trabajador. Pero hablemos de seguridad. Mi principal propuesta legislativa es revisar todas aquellas leyes que hoy en día ya son obsoletas, para así proponer iniciativas de ley, discutirlas y, en su caso, aprobarlas para poderlas adecuar a las necesidades actuales de la sociedad. En materia de seguridad pública, llegó el momento de darle un giro contundente a esto que no se ha venido haciendo y que no ha venido funcionando en los últimos 20 años. Tiempo en el que Partido Acción Nacional ha ocupado las curules que le pertenecen al Distrito 9. Yo, Juan Pascuali, quiero atacar la delincuencia con 3 puntos fundamentales: la prevención, la profesionalización y cero tolerancia. En la prevención, gestionar programas para dignificar las escuelas, para que los profesores sean bien remunerados, para que tengan una capacitación adecuada y que los alumnos tengan una educación digna. También gestionaremos programas de capacitación productiva para que la sociedad desempeñe en actividades que puedan darles una autosustentabilidad y que se demuestre en su bolsillo. Y muy importante, el deporte. En profesionalización, impulsaremos profesionalmente la gestión para recursos de capacitación y equipamiento de los cuerpos policíacos. Y muy importante, deporte. Gracias, candidato. Escucharemos a continuación y para cerrar esta primera ronda a Carla Liliana Quintanar Sánchez del Partido Nueva Alianza. Muy buenas tardes. Compañeros, la seguridad pública es importante en los municipios que conforman el Distrito 9, que es San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, porque sus habitantes merecen gozar de paz social, además de ser un municipio cuya principal actividad económica es la artesanía y el turismo. Por lo tanto, como derecho de los ciudadanos, la seguridad debe ser prioridad. La inseguridad pública es percibida como uno de los principales problemas en México. Como en nuestros municipios, el combate a la inseguridad pública ha sido posicionado un tema prioritario en el marco de una estrategia que ha puesto sobre la agenda el debate sobre la eficiencia de la actuación de los cuerpos policiales. Este debate se ha centrado en los recursos, las atribuciones y la participación de los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública, pero poco se discute sobre el perfil y las condiciones laborales de quien integran estas instituciones. Esto significa que los agentes de seguridad pública deben desempeñar su trabajo en condiciones dignas y de igual manera que se le reconozca su participación dentro de la contribución de la paz social. Por lo tanto, desde el Congreso gestionaré para que los recursos a este rubro se proyecten, se gestione y se ejerza en tiempo y forma como subsidio a la seguridad municipal. Apoyar para que el municipio realice en tiempo y forma su proyecto, para bajar los recursos destinados a la seguridad pública y vigilar que se apliquen en su totalidad. Para lograr una mejor vinculación entre el Congreso y los municipios, sería una opción por medio de la Oficina de Enlace en los municipios, apoyando a estos en la elaboración de la gestión de su proyecto y vigilar que los recursos destinados a la seguridad pública se lleven a cabo en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias, candidata. Con esto cerramos la primera etapa de este debate. A continuación, daremos paso a la réplica que ocupará 1 minuto para el habla de los candidatos. Cedemos así el uso de la voz a la candidata de Morena.
Sabemos que la actual estructura solo legisla y gobierna para unos cuantos sectores y deja en el olvido a los más vulnerables. No le demos más vueltas a esto de la inseguridad. El verdadero fondo de este problema es que en Guanajuato hay 2.525.000 habitantes en pobreza y de ellos 391.000 viven en pobreza extrema, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. ¿De qué sirve el programa Escudo y demás gastos si la pobreza sigue creciendo y la corrupción sigue sin límites? Combatir la inseguridad es dar empleo digno a los guanajuatenses, es garantizar la salud, ofrecer mejor educación laica y gratuita. Si bajamos los sueldos de los diputados a la mitad, ese dinero puede ser aprovechado para becas al deporte o impulsar el arte, la cultura, que los jóvenes tengamos opciones para hacer crecer nuestros talentos. Gracias. Muchas gracias. Toca el turno ahora en réplica a la candidata del partido Movimiento Ciudadano. Gracias. Estamos en un escenario en que la crisis de inseguridad, la inequidad y la impunidad han constituido entre sí una complicidad perversa que le impide a la mayoría el progreso, el desarrollo, la inseguridad y sobre todo la felicidad. Por eso, los ciudadanos han alzado la voz con más fuerza que nunca en las décadas recientes, teniendo siempre en cuenta que el respeto al derecho ajeno es la paz. La inseguridad es una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. En la última década hemos experimentado niveles de violencia sin precedentes. La delincuencia, sea común u organizada, es un fenómeno que afecta a todos por igual, mina las oportunidades de desarrollo y se recrea en un ambiente de impunidad. Estas han disminuido considerablemente la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción de estos. Gracias. Gracias, candidata. Corresponde el turno al candidato del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Yo quisiera recordarle al candidato del PRI que si bien es cierto el Partido Acción Nacional ha gobernado a nivel estatal los últimos 20 años, no así ha sido en los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, en donde en los últimos 6 años, en el caso de San Miguel de Allende, ha sido el PRI quien ha estado al frente de la administración. Y recordarle también que hace 6 años el Partido Revolucionario Institucional recibió una corporación policíaca de más de 200 elementos que hoy se encuentra en menos de 130. También decirle que el programa estatal de coordinación entre seguridades públicas no está siendo aceptado en San Miguel de Allende y por lo tanto este es el resultado que tenemos hoy con la inseguridad. Gracias. Gracias. Corresponde el turno ahora a la candidata del Partido Encuentro Social. A mí me parece muy importante ahondar un poquito acerca de la pérdida de valores que como sociedad hemos tenido. Es importante que una vez que nos demos cuenta cómo en la vida diaria, como ciudadano, no tenemos los valores necesarios y suficientes para el simplemente actuar y respetar un lugar de estacionamiento para personas minusválidas, entonces después no nos quejemos con el seguir o quejarnos. Habría que, como Estado, hacer campañas fuertes a través de la radio y la televisión para recuperar estos valores. También habríamos que trabajar mucho en el hacer cumplir la ley y facilitar los procesos para ir a denunciar. Gracias, candidata. Bien, a continuación escucharemos al candidato del Partido Revolucionario Institucional. La seguridad es competencia del Estado, pero hablemos de todo el distrito, no nada más de San Miguel de Allende. Hagamos cada uno lo que nos corresponde hacer. No podemos perder esta batalla en contra de la inseguridad, porque va en juego uno de los bienes más preciados de nuestros días, como lo es nuestra tranquilidad. Trabajemos juntos para que no recaigamos todo esto sobre el gobierno. Es importante que nuestra sociedad participe. Te invito a formar parte de este proyecto y que juntos trabajemos por el bienestar de nuestras familias. Muchas gracias.
Bien, para cerrar esta ronda escucharemos finalmente a la candidata del partido Nueva Alianza. La inseguridad como uno de los principales problemas en México y nuestros municipios, que es el distrito que yo represento, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Propongo una planeación a corto plazo de actividades de mejora y reportes en tiempo y forma con evidencias donde se pueda tener capacitación, profesionalización y proponiendo exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad pública como obligatorio cada 6 meses y así garantizar el buen desempeño de estos cuerpos policíacos. Destinar los recursos necesarios para esa capacitación y para ese adiestramiento de esos cuerpos. Debemos empezar por nuestra policía municipal que tanto nos necesita como en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Gracias. Gracias, candidata. Bien, finalmente para cerrar el debate sobre este primer tema, tendremos una contrarréplica por 1 minuto más. Corresponde el turno así a la candidata del partido Morena. Me gustaría aprovechar para hablar de seguridad, pero seguridad económica. Propongo que trabajemos para reconocer como trabajo al trabajo del hogar, otorgando un apoyo económico a las mujeres jefas de familia que realizan esta labor. Hasta hoy, esta tarea no se ha considerado como trabajo porque no hay remuneración. Entonces, las mujeres que lo realizan no trabajan. También hay que dar un salario y prestaciones dignas a quienes hacen labor doméstica para otros. El trabajo del hogar es un bien comunitario que permite la subsistencia de las familias trabajadoras que solo viven con un sueldo mínimo. Hay que darles mejor ingreso, una mayor seguridad económica. Así se reduce la pobreza, principal problema que genera la violencia. La Organización Internacional del Trabajo es clara. Cuando hay seguridad económica, democracia, seguridad social, hay mayor crecimiento y estabilidad social. Gracias. Gracias, candidata. Escucharemos a continuación a la candidata del partido Movimiento Ciudadano. No se trata de que este movimiento ciudadano, construido a partir de las fatales tragedias que enfrentan millones de mexicanos, se convierta en una opción electoral, pero tampoco de que las diferentes fuerzas políticas que irán a una competencia electoral actúen como si nada se hubiera movido. Esta elección no puede ser simplemente una elección más. La generación y las organizaciones que han llevado al país al lugar en el que hoy se encuentra. Estas ya no pueden ser pensadas como parte de la solución cuando son el origen del problema. Los partidos tradicionales que han sustituido la división de poderes por un vulgar intercambio de privilegios deben ser ubicados en su justa dimensión por parte de las mujeres y los hombres libres, no mediante la apatía ni la abstención, sino a través de la participación activa y decidida de los ciudadanos. Gracias. Gracias, candidata. A continuación, el candidato del Partido Acción Nacional. Recordemos que los municipios son autónomos y por lo tanto responsables de la administración y el bienestar de sus ciudadanos. Es cierto, y quiero enfatizar, que la coordinación entre las diferentes fuerzas policíacas del Estado y los municipios no se han acordado. Ahí es en donde debemos de reforzar nuestro trabajo. Debemos estar impulsando para que esa coordinación fluya de manera tal que podamos estar salvaguardando la seguridad de nuestros habitantes. No es posible que sigamos viendo los índices delictivos en la medida en que van creciendo, que sigamos sufriendo de flagelos tales como el secuestro. El abigeato tradicionalmente en la zona rural está desbordado. Me parece que es momento de actuar, y es momento de actuar con una mano dura, firme, y lo haremos a través del Congreso del Estado. Gracias, candidato. Escucharemos a continuación la participación de la candidata del Partido Encuentro Social. Si bien una de las razones por las cuales la inseguridad se incrementa es la falta de comida en casa, me parece muy importante fomentar el empleo tanto en San Miguel de Allende como en Dolores Hidalgo. En la actualidad vemos que muchas de las obras públicas que se realizan vienen empresas de otros lados y traen toda su gente. Yo propondría que desde el Congreso se les obligara a todas esas empresas que licitan y ganan las licitaciones, que se vieran obligadas a en su mayoría contratar a gente del mismo municipio y de esta forma proveer empleos. También como Estado
Me parece importante que habríamos de brindar, sobre todo al campo, los apoyos necesarios para que ellos también puedan comerciar sus propios productos sin ser abusados por intermediarios. Gracias, candidata. Corresponde el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. No entiendo por qué en los últimos 20 años no han actuado con mano firme en el tema de seguridad. Lo que sí sabemos todos es que el Estado tiene denominado un programa que se llama Escudo, el cual costó a todos los guanajuatenses la cantidad de 2,727,893,000 pesos, cuyo objetivo era crear un sistema integral de seguridad entre los municipios que al día de hoy no ha cumplido con las expectativas de disminuir y prevenir los actos delictivos, y que hoy nosotros como sociedad sabemos que no ha disminuido. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar esta ronda y con esto el debate por el primer tema, tenemos la participación de la candidata del partido Nueva Alianza. Este partido tiene como eje rector la educación, lo cual es la base para una sociedad en desarrollo, porque con la educación no solo se transmiten conocimientos, sino valores, costumbres, cultura y formas de actuar. Desde el campo de la educación, un aspecto clave es la evaluación que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la educación y en cierta forma nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar consigo lo buscado. Si queremos avanzar hacia el desarrollo, es necesario vencer los obstáculos existentes en la educación de nuestro país. Así se reduce la violencia y la inseguridad de nuestro país. Gracias. Gracias, candidata. Cerrado el debate por este primer tema, corresponde la participación para apertura con relación al tema transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Para esto, 2 minutos y tiene la voz la candidata de Morena. La transparencia y la rendición de cuentas en Guanajuato son una verdadera broma. ¿Cómo creen que se puede confiar en un órgano fiscalizador que no tiene completa autonomía, que depende directamente del Poder Legislativo? Tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato como el órgano de fiscalización superior, que son quienes velan por el buen uso de los recursos públicos, dependen del Poder Legislativo para su conformación. Solo equilibrando las fuerzas en el Congreso Estatal este 7 de junio, dando la oportunidad a Morena de llegar a la legislatura, podremos impulsar una real, verdadera y objetiva revisión del uso de los recursos públicos para que no sigan existiendo mapaches que dejan endeudados a los ciudadanos y encima ponen candados al acceso de esta información. Solo si el Congreso lo aprueba, el órgano de fiscalización superior puede determinar responsabilidades e iniciar procesos contra funcionarios públicos. No puede haber confianza ni certeza sobre la transparencia y la rendición de cuentas si en la fiscalización no participan ciudadanos libres de las presiones de las bancadas del Congreso. Debemos abrir el espacio para que personas con moral intachable y perfiles sobresalientes sean los que se encarguen de transparentar. Y si hablamos de transparencia, ¿por qué poco se habla de lo que ganan los diputados en Guanajuato? Guanajuato es el segundo congreso más caro del país. Cada diputado gana 103,000 pesos mensuales sin contar prestaciones. Y bueno, por esto Morena no quita el dedo del renglón de que debemos de bajar los sueldos de los diputados mínimo a la mitad. Si hay que hacer recortes, vamos empezando por sus sueldazos y aprovechemos ese dinero por lo que es prioritario. Se ha roto el pacto de confianza entre los que mandan y la ciudadanía. Es momento de reducirles privilegios y reducir el abismo que existe entre el pueblo y la función pública. Gracias, candidata. A continuación, escucharemos a la candidata de Movimiento Ciudadano. Gracias. Hay una profunda crisis de gobernabilidad, la debilidad del Estado de Derecho, la fragilidad de las instituciones, la impunidad, la corrupción, la violencia y la penetración de la delincuencia organizada dan cuenta de esta situación. Hay un gran malestar en la democracia. Se cuestiona la opacidad con la que se ejercen los presupuestos públicos, nula rendición de cuentas, los abusos de poder y los vicios propios del autoritarismo. Los ciudadanos tienen derecho de vigilar la función pública y exigir a sus gobiernos un manejo transparente y una rendición de cuentas obligatoria.
Por ello, proponemos garantizar a la población el acceso a la información sobre temas de gobierno y administración pública, garantizar total transparencia en el manejo de los recursos públicos, impulsar iniciativas de fiscalización gubernamental, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos de la administración de los congresos locales y Cámara de Diputados, establecer mecanismos de control ciudadano, crear una auditoría ciudadana para el uso de los recursos públicos de la administración de los congresos locales y Cámara de Diputados, establecer un tribunal de rendición de cuentas autónomo y con capacidad para sancionar, administrar y o judicialmente el manejo indebido de recursos públicos, implementar o mejorar los sistemas en línea, Internet, para consulta de las finanzas y desempeño administrativo, impulsar una ley de austeridad y ahorro que ponga límites al gasto público y establezca criterios para la optimización de los recursos, reformar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público para introducir mayores mecanismos de control y transparencia en el gasto, convirtiendo las licitaciones públicas en la regla general, reducir el gasto superfluo, eliminar la discrecionalidad y establecer criterios objetivos para la distribución del gasto en el presupuesto. Muchísimas gracias. A continuación, la participación del candidato de Acción Nacional. Amigos de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, con la reciente ley anticorrupción aprobada por el Congreso de la Unión a iniciativa del Partido Acción Nacional, por primera vez México contará con un sistema integral y transversal alejado de intereses personales. Sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se podrá erradicar esa práctica que tanto daño ha causado a nuestra sociedad y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos. Hoy los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les podrá seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, independientemente de la responsabilidad penal del delito cometido. Y aunque la ley es aún perfectible, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, México podrá transitar de mejor manera a una democracia más plena y efectiva. Hoy los funcionarios corruptos y los particulares coludidos tendrán las sanciones que se merecen. Seguiremos trabajando para fortalecer este tipo de iniciativas y que los ciudadanos puedan tener más confianza de que los servidores públicos que incurran en fallas de transparencia y rendición de cuentas podrán ser juzgados y pagar por sus consecuencias. Con ello, la sociedad tendrá muchísima más tranquilidad, podrá pedir esa rendición de cuentas tan esperada y los servidores públicos tendrán, por su lado, la obligación de entregarlas a la ciudadanía. Gracias, candidato. A continuación, escucharemos a la candidata de Encuentro Social. Los avances de la tecnología, aunada a la demanda de una sociedad cada vez menos tolerante y pasiva, ante la opacidad de las instituciones gubernamentales y de sus representantes, exigen una transparente y objetiva rendición de cuentas. Aquello que no puede ser medido difícilmente podrá ser evaluado. La transparencia no es solo publicar documentos y datos, sino que también implica dar una información clara, veraz, congruente, relevante y confiable, a través de portales en Internet que sean muy accesibles para cualquier persona de nuestra población. Toda la información tendría también que ser en tiempo real y no desfasada en años o de meses atrás, con el fin de que nuestros ciudadanos y también las autoridades correspondientes vigilen las actividades de sus gobernantes, tanto en su gasto público como en sus declaraciones patrimoniales y de interés. Y con ello se ejecute, de ser necesario, una posible sanción que puede ir desde el descrédito a través de las redes sociales y medios de comunicación, siempre con las pruebas correspondientes para no ser nada más difamación, el voto de castigo llegada a las elecciones y, ¿por qué no?, la destitución del cargo público
seguido de la denuncia a la autoridad correspondiente. A nuestros gobernantes y funcionarios públicos se les ha olvidado que son nuestros empleados. ¿Y por qué no entonces evaluarlos en su desempeño? Al igual que muchas empresas privadas lo hacen con su personal. No es suficiente que rindan cuentas claras. Tendrán que hacer también un buen trabajo. Gracias, candidata. Escucharemos a continuación al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Una de las propuestas de Juan Pascuali como diputado local por el Distrito 9 es la de analizar la normatividad en materia de transparencia para su debida aplicación, proponiendo la eliminación de las lagunas de la ley y que existan y que permitan producir un resultado real en el ejercicio de la función pública. Durante mi gestión legislativa, vigilaré debidamente la aplicación de los recursos gestionados y lo haré exigiendo cuentas claras a los diferentes órganos de gobierno para transparentar las inversiones de beneficio del pueblo. Por eso quiero ser tu voz en el Congreso del Estado y tendré una casa de gestión permanente, por lo que sí me sentirás cerca. No queremos más corrupción en el Estado. La corrupción la vamos a atacar con la transparencia. La corrupción la vamos a atacar con la rendición de cuentas claras en los gobiernos. Esto en beneficio de todas las familias guanajuatenses. Gracias, candidato. Escucharemos a continuación y para cerrar esta primera ronda a la candidata del Partido Nueva Alianza. Primeramente, la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos fundamentales en toda democracia liberal. Y así, en Nueva Alianza impulsamos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una estructura social y autónoma con facultades y recursos para prevenir y sancionar la corrupción, que busca poner fin a la impunidad. Además, propiciará la legalidad y la transparencia entre la sociedad, gobierno, empresarios e instituciones. Asimismo, que se aplique el artículo 1 también de la 62ª Legislatura del Estado de Guanajuato, Ley Anticorrupción de Contrataciones Públicas para el Estado. Todo esto se aplicará con auditorías previamente programadas a las diferentes direcciones que el municipio tenga. Como gestión, pues podría ser una página oficial de Internet para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información de mis gestiones, actividades, como los recursos bajados para mi distrito, pues que es San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, cuántos son, a dónde se están aplicando realmente, qué iniciativas de ley estoy proponiendo y así ser transparente con mi distrito. Y bueno, con México, por supuesto. Y también sepan cuáles son cada comisión y dónde se da a conocer al público la rendición de cuentas de todas y cada una de las actividades realizadas para justificar el gasto público. Y por parte del órgano fiscalizador, comprobar los documentos de sus respectivas auditorías. De igual manera, de la Oficina de Enlaces apoyaría para que en cualquier ciudadano pueda tener acceso del estado que guardan las finanzas públicas. Podrían ser como medios, páginas electrónicas, boletas de información. Gracias. Gracias, candidata. Abriendo la ronda de réplica con 1 minuto, la candidata de Morena. El gran problema en este país, sin duda, es la corrupción, que como dijo Pablo Iglesias de Podemos en España, ojalá solo fuera un cesto de manzanas podridas, pero no, es una forma de gobierno. La corrupción no solo es cuestión de ética, también es un problema económico que pone el dinero de todos en manos de unos cuantos. En los congresos, en lugar de representantes, hay cabilderos que ponen las condiciones necesarias para beneficiar a las grandes empresas. Hay que recuperar los espacios de verdadera representación ciudadana y ponerla al servicio de especialistas, pues en Guanajuato hay suficientes asociaciones civiles que trabajan a favor de las mujeres, la salud, diversidad sexual, indígenas y son expertos en el tema y deben de ser considerados. Debemos dar certeza de honestidad y eso requiere verdadera autonomía en el órgano de fiscalización, ponerlo en mano de consejos ciudadanos. Gracias. Gracias. A continuación escucharemos la réplica de la candidata de Movimiento Ciudadano.
Porque el dinero de la gente es sagrado y San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo lo piden, los gobiernos de Movimiento Ciudadano están obligados a transparentar el gasto y a rendir cuentas en todo momento. Los ciudadanos tienen derecho de vigilar la función pública y exigir a sus gobiernos un manejo transparente y una rendición de cuentas obligatoria. Además, los gobiernos de Movimiento Ciudadano saben que deben ser precisamente los ciudadanos quienes determinen y definan las obras que los beneficien y los programas y acciones que promuevan. Por ello, es nuestra obligación adoptar medidas de austeridad que eliminen los gastos excesivos e innecesarios, topes salariales, reducción de nómina, prohibición de bonos y prestaciones abusivas, así como la reglamentación del gasto en la promoción del gobierno, entre otras. Gracias. Gracias, candidata. Escucharemos a continuación la participación del candidato del Partido Acción Nacional. Conciudadanos de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, una de las funciones del Congreso del Estado es la de revisar el buen destino de los recursos aplicados tanto por el Ejecutivo Estatal como por los municipios. Yo me he comprometido con la gente en estas semanas que hemos estado de campaña en que así será. Y estando en el Congreso, buscaré las mejores formas de asegurar que esto se lleve a cabo. Estaremos trabajando de la mano junto con los ciudadanos. Estaremos representándolos allá, en Guanajuato. Muchas gracias. Gracias. A continuación, la participación de la candidata de Encuentro Social. Me parece importante que se ponga en marcha lo más pronto posible en nuestro Estado, que ya aprobó la Ley Anticorrupción. Esta ley es nueva y tiene algunos puntos débiles, pero se le pueden afinar. También hay que trabajar en conjunto con el Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia, y muy importante que se haga cumplir la ley en nuestro país. Nosotros tenemos grandes leyes, el problema es que no las cumplimos. Esta parte me parece que la tenemos que trabajar todos juntos, ciudadanos y gobierno, para que se lleve a cabo. No podemos seguir solapando y tolerando a gobernantes y a funcionarios públicos incompetentes y corruptos, que se sirven de su cargo y no al pueblo. Gracias, candidata. Escucharemos a continuación la participación del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Un comentario de entrada. Con la ley de transparencia propuesta y aprobada por el PAN, yo solamente quiero decir una cosa: el buen juez por su casa empieza. Como ya hemos mencionado, las leyes, la legislación en general, tiene mucho que ver con la corrupción. Vivimos en un mundo en que hay muchas normas, en que la maraña jurídica es tan densa que es muy difícil su cumplimiento. Por ello, la simplicidad en las normas, en un lenguaje sencillo y accesible para todos los operadores jurídicos, funcionarios, jueces y ciudadanos, y así hacer de las leyes un instrumento eficaz en la lucha en contra de la corrupción. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escucharemos para cerrar esta ronda a la candidata del Partido Nueva Alianza. San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Qué bueno que los recursos asignados a los candidatos sean auditados en tiempo real y se evite el dinero ilícito al patrocinio de campañas. Para mejorar este sistema de operaciones financieras con independencia de los mecanismos, para hacer más estricta la fiscalización de partidos y candidatos, propongo vigilantes externos ajenos al partido e independientes de las instituciones INE y el SAT. Para así conocer el gasto asignado a los candidatos corresponde al gasto generado en sus campañas y que devengan de empresas reales y lícitas, vigilando este sistema de operaciones financieras de candidatos a diputados. Yo, Carla Quintanar, candidata a la Diputación Local por el Distrito 9, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Nuestro partido está muy apegado a los lineamientos, por lo tanto, yo no tengo preocupación. Gracias, candidata. Continuamos ahora con una ronda final de contrarréplica donde tendrán hasta 1 minuto más para su participación. Concedemos así el uso de la voz a la candidata de Morena. Según cifras de la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENSIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), Guanajuato ocupa el 11 lugar en cuanto a percepción de corrupción, con casi un 90% de opiniones que notan esta mala práctica.
En Morena tenemos claro que la política es para servir y no para servirse. La transparencia no solo es cuestión de leyes, es cosas de ética, de valores. Debe haber voluntad para ser honesta y transparente. Si no han practicado la transparencia o la han simulado antes, no lo van a hacer jamás. Necesitamos un cambio verdadero en el Congreso. Necesitamos que de verdad haya un contrapeso. Esto no solo por el bien de un partido, sino por el bien de la democracia que estamos construyendo. El futuro lo construimos hoy y Morena es la única oposición actual al régimen de corrupción. Gracias. Gracias, candidata. Escucharemos ahora la participación de la candidata de Movimiento Ciudadano. Es compromiso de Movimiento Ciudadano y mía, Diana Stutz, de lograr una mejor evaluación en transparencia, del inicio al final del periodo y mantener una política de cero tolerancia a la corrupción. Ningún gobierno de Movimiento Ciudadano debe utilizar el dinero público para la promoción personal ni para servir a los intereses de particulares. Entendemos el gobierno como una responsabilidad y no como un negocio. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para avanzar en la construcción de la democracia. Los ciudadanos tienen derecho de vigilar la función pública y exigir a sus gobiernos un manejo transparente y una rendición de cuentas obligatoria. Además de promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, se deben impulsar leyes que eliminen los privilegios de los funcionarios del gobierno, eviten el despilfarro de los recursos públicos, obliguen a los gobiernos a dar explicaciones de sus decisiones y garanticen una transparencia total en el ejercicio de gobierno. Gracias. Gracias, candidata. Escucharemos ahora la participación del candidato del Partido Acción Nacional. En concordancia con la candidata del Partido Encuentro Social, considero que el Sistema Nacional de Anticorrupción debe de ser fortalecido y recordarle al candidato del PRI que aún es perfectible, puesto que su fracción parlamentaria no votó a favor de quitar el fuero de los diputados y del presidente de la República. Si no trabajamos juntos, ¿cómo podremos sacar adelante a nuestro estado y a nuestros municipios? Yo los invito a que participemos todos en este sentido y que no vayamos a medias, que la transparencia sea total y que esa simplificación de la que habla realmente se lleve a cabo y no solamente en el discurso. Gracias, candidato. Escucharemos a continuación la participación de la candidata de Encuentro Social. Efectivamente, la corrupción es parte, como mexicanos, y todos lo sabemos, de nuestra vida cotidiana. Es triste, pero es cierto, y mientras no lo aceptemos, no podremos tomar las medidas necesarias para cambiar y corregir el rumbo. Efectivamente, por ahí he escuchado, ahora en este tiempo de campaña, que hay que elegir al menos peor, ¿verdad? O que hagan algo, aunque roben. Eso no es posible, eso no puede seguir igual. Tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción. Y como candidata a diputada local, propongo hacer funcionar los congresos. Los diputados estamos para fiscalizar todas las cuentas y todo el gasto ahora sí que se emplea y cómo, pero vemos que este trabajo no se lleva a cabo. E igualmente, proveer al órgano de fiscalización superior completa autonomía, para que también pueda... Gracias, candidata. Enseguida la participación del candidato del Partido Revolucionario Institucional. A lo largo de esta campaña política me he dado cuenta que la mayoría de los candidatos se sienten conmovidos a lo largo de estas 3 semanas y media por la situación que existe en la zona rural y en los grupos marginales. Señores candidatos, esta no es una problemática de 3 semanas y media, es una problemática que tiene muchos años y se ha acentuado en los últimos 20 años. Es por eso que yo les digo, yo sí he vivido esta pobreza, yo sí he vivido esta problemática rural. Por eso les digo, la mejor opción para la diputación local del Distrito 9 es Juan Pascuali. Y les pido que si me favorecen con su voto, voten PRI. Muchas gracias. Gracias, candidato. Finalmente, para cerrar esta ronda y con esto también nuestro debate, tenemos la participación de la candidata de Nueva Alianza. Nueva Alianza propone promover una cultura de la legalidad, promover acciones y protocolos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en cualquier instancia. Yo, Carla  'Carla' 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 '
Nuestro partido está muy apegado a los lineamientos, por lo tanto, yo no tengo preocupación en este aspecto. Nosotros trabajamos mucho al estar en contacto directo con la gente en la sociedad. Ciudadanos, vamos a trabajar en conjunto por nuestro México que tanto nos necesita. Gracias, y si ustedes me apoyan llegar al Congreso, voy a entregar mi corazón a todo ese México que tanto nos necesita. Gracias. Agradecemos la participación de todos estos candidatos que han venido a exponer sus propuestas. Es así como damos por finalizado el debate de los candidatos para diputados por el 9º distrito. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su presencia y recuerden, la elección la hacemos los ciudadanos. Voten este 7 de junio.